Bueno, buenas tardes, gracias por estar. Sebastián Parola es egresado de la Universidad Nacional de Rosario y es asistente del Servicio Técnico de Rizobacter en zona centro-norte de Buenos Aires y este de La Pampa. Lo que Sebastián nos va a presentar hoy son ensayos de bioinducción en soja que estamos llevando a cabo entre Rizobacter y la regional Lincoln, del cual yo soy miembro, y particularmente en este caso en los campos que yo administro de la empresa familiar. Así que es un poco contarles la importancia que tiene abrir las puertas de un grupo regional y que una empresa como Rizobacter nos acepte y nos tenga en cuenta para el desarrollo de los ensayos, que indudablemente la información que nos genera es valiosísima. Así que, Sebastián, todo tuyo y muchísimas gracias por venir. Bien, antes que nada quería agradecer en soja. Antes que nada quería agradecerle a Charlie, a Presid, por esta posibilidad de participar. Y bueno, como comentaba Charlie, esto surge un poco desde Rizobacter. La idea es establecer estaciones experimentales en donde nosotros podamos probar los productos a nivel extensivo. Cada estación experimental lo que se hace es la prueba de los diferentes productos de Rizobacter de acuerdo a la rotación y al sistema productivo que tenga el productor. En el caso de Charlie, se hizo la prueba con bioinductores, en donde, digamos, uno de los productos que teníamos era el Signum. Antes de arrancar con lo que es el tema de bioinducción, quería comentar un poquito la importancia que tiene la inoculación en el cultivo de soja, en donde, como todos sabemos, la inoculación es una práctica biotecnológica, en donde lo que buscamos es una fertilización natural de nuestro cultivo. La posibilidad de aprovechar esa capacidad que tiene el cultivo de soja junto con las bacterias para formar nódulo y tomar el nitrógeno atmosférico y transformarlo en nitrógeno asimilable por la planta, nos da un beneficio a nuestro sistema de producción que sin duda tenemos que aprovecharlo. En el caso del cultivo de soja, los requerimientos que tiene, como vemos y como todos sabemos, fundamentalmente son de nitrógeno, necesitando 80 kilos por cada tonelada de grano de soja que estamos produciendo. Entonces, si nosotros consideramos que tenemos una soja de 30 quintales, con un 40% de proteína, aproximadamente nuestro cultivo nos está demandando 192 kilogramos de nitrógeno. Haciendo, digamos, los cálculos de cuánto nitrógeno nos está suministrando el suelo en función del porcentaje de materia orgánica que tenemos, teniendo en cuenta un 1,5 o un 2% de materia orgánica y una tasa de mineralización de un 2 a un 4%, estamos teniendo entre 40 y 50 kilos de nitrógeno por hectárea. Por otra parte, tenemos entre 30 y 40 kilos de nitrógeno que nos está aportando al suelo el rastrojo. Un total de entre 70 y 90 kilos. Considerando una eficiencia de aprovechamiento del 0,75, tenemos 60 kilos por hectárea de promedio que va a estar tomando nuestro cultivo para producir 30 quintales por hectárea. Si hacemos esa diferencia entre los 190 kilos y los 60 kilos que nos está otorgando ese nitrógeno mineral que nosotros tenemos en el suelo, tenemos una diferencia de 132 kilos que nos va a estar aportando la fijación biológica. La idea de este slide es un poco mostrarle los ensayos que llevó a cabo el INTA en el proyecto inocular, en donde se muestra la diferencia que hay entre un tratamiento testigo durante 10 años sin producirse inoculación en ese lote y 10 años produciéndose, digamos, el proceso de inoculación, donde vemos una diferencia de 800 kilos a favor del tratamiento inoculado. En el caso de un campo en donde se hace una inoculación continua del cultivo y si nosotros sembramos un testigo sin inocular, vemos que vamos a tener una diferencia a favor del tratamiento con inoculante de 300 kilos aproximadamente. Metiéndonos un poco en lo que es
el tema de la bioinducción, cuando hablamos de la interacción planta-microorganismos, sabemos que existen diferentes tipos de señales que secreta tanto la planta como las bacterias, que me va a permitir establecer diferentes tipos de interacciones. Esas interacciones va a depender fundamentalmente del tipo de planta que se trate, digamos, nuestro cultivo, y de las sustancias que esté secretando. Entonces, estas señales bioquímicas que secreta la planta son captadas por lo que son las bacterias, y en función de las sustancias y los sustratos que capta, va a producir determinadas señales que le posibilita comunicarse con la planta y establecer una interacción. En el caso de la planta de soja, con Bradyrhizobium, tenemos que la planta va a secretar, entre otras sustancias, flavonoides, polisacáridos y proteínas. En el caso de los flavonoides, sabemos que van a interactuar, va a ser tomado por la bacteria y se va a producir la activación de lo que son los genes NOD, los responsables de la producción de los factores de nodulación. Entonces, la bacteria, captando lo que son estas sustancias, flavonoides, polisacáridos y proteínas, secretan distintas sustancias, entre ellos factores NOD, hormonas y lipopolisacáridos. Estos factores NOD, entre otros, son a su vez captados por la planta y se inicia el proceso de formación del nódulo. Yéndonos a lo que es el proceso de bioinducción en sí, es un proceso de generación de señales moleculares que permite un reconocimiento temprano. Entonces, de esta forma, lo que se busca es que la bacteria esté predispuesta para infectar a la planta. Estamos saltando lo que es ese primer paso que tenemos de germinación de la planta y producción de señales por parte de la planta, captación de esas moléculas por la parte de la bacteria y activación de todo el aparato genético y liberación de sustancias por parte de la bacteria. Es posible, gracias a 3 determinantes de la nodulación, que hasta el momento se conocen 3 determinantes, que son los factores NOD, que es algo que ya todos conocemos, sistema de secreción de tipo 3, en donde es en las bacterias, básicamente en las gram negativas, se conoce 5 sistemas de secreción. El sistema de secreción de tipo 3 es importante por una cuestión de que está relacionado con los factores de virulencia, y lipopolisacáridos específicos que van a interactuar también en el proceso de infección y formación de los nódulos. Ahora bien, yéndonos directamente al ensayo que se llevó adelante en el campo de Charlie, las características: establecimiento del rodeo, la localidad General Pinto, la variedad donde se evaluó Don Mario 3810 y es un cultivo de segunda. Los tratamientos que se evaluaron fueron testigo, en donde en este caso la tecnología que se adoptó fue la tecnología que Rizobacter tiene en el mercado como top, tecnología de osmoprotección. La idea en este caso era, digamos, comparar el efecto que estaba produciendo el bioinductor sobre respecto al resto al tratamiento testigo, ya que en el caso de Signum también la bacteria presenta la tecnología de osmoprotección. Y estos son tratamientos experimentales que se están probando a nivel extensivo, en donde tenemos experimental 1, experimental 2 y la combinación de los dos tratamientos. En una primera etapa lo que se hizo es una evaluación visual, en donde se extrayeron las plantas en un estadio entre B1 y B2 para evaluar esa mejora en la comunicación y una infección más temprana por parte de los nódulos. Si vemos en el caso de los testigos, en el caso de las plantas de testigos, tenemos un menor número de nódulos en raíz principal y en la zona de la corona, que en el caso de Signum eso se puede ver con un desarrollo
de un mayor número de nódulos y una mejor ubicación en lo que se relaciona a la raíz principal y a corona. Y estos son los tratamientos experimentales que se están evaluando, en donde el comportamiento también es similar a Signum. Luego del ciclo de cultivo, en el estadio R5, lo que se hizo fue extracción de 5 plantas de cada repetición, 2 extracciones de 5 plantas en cada repetición para posteriormente hacer una evaluación del número de nódulos en raíz principal, en corona, raíz principal y en raíces secundarias. Luego de la extracción, como vemos, en el caso del testigo, el promedio nos dio por debajo de 4 nódulos en corona. En el caso de Signum llegamos a un valor de 6 nódulos y para el caso de los experimentales hubo un incremento notable en lo que se refiere al número de nódulos ubicados en la corona. Cuando vemos la distribución según el tratamiento de los nódulos en raíz principal, vemos que otra vez en Signum encontramos una mayor proporción de nódulos. En el experimental 1 estamos teniendo un porcentaje superior al 40% respecto al testigo y en el caso del experimental 2 tenemos un valor intermedio respecto a Signum y a experimental 1. Bueno, nuevamente la combinación de experimental 1 y experimental 2 tiene una respuesta similar a lo que es el experimental 2. En el caso del número de nódulos en raíz secundaria, vemos que no hay gran diferencia en lo que respecta a testigo, Signum y experimental 1, pero el que se despega un poquito más es el tratamiento usando la combinación del experimental 1 y el experimental 2. Ahora bien, luego de lo que fue el conteo número de nódulos, se llevó adelante la determinación del peso seco de cada uno de los tratamientos, en donde se ve que la tendencia es la misma que se observó en el caso de número de nódulos. Signum presenta aproximadamente, en este caso, un 20% por encima del tratamiento testigo y bueno, a partir de ahí los experimentales empiezan a despegarse. El peso seco de nódulos, en el caso de raíz primaria, vemos que también presenta la misma curva, la misma campana que teníamos en número de nódulos, en donde el experimental 1 presenta un mayor número y en el caso de peso seco en nódulos en raíz secundaria vemos también lo que se veía antes, como el experimental 1 más el experimental 2, la mezcla, la combinación, tiene mayor importancia. Y bueno, en el caso del testigo también vemos un gran peso seco de nódulos. Comparando lo que es el peso seco total de los diferentes tratamientos, se puede ver que en lo que respecta a peso seco de testigos, Signum, experimental 1 y experimental 2, no hay grandes variaciones. Lo que sí, si nosotros analizamos cada uno de los componentes en forma individual, vemos cómo en el testigo tiene mayor importancia el peso seco de nódulo en raíz secundaria, mientras que en Signum, experimental 1 y experimental 2, el peso seco de nódulos en raíz principal es un componente importante del peso seco total. El peso seco de nódulos es importante en el caso de la fijación biológica porque tiene una alta interacción. Cuando nosotros analizamos peso seco en relación a la capacidad de fijación biológica que tiene la planta,
están altamente correlacionados. Bueno. Y estos son los resultados que obtuvimos en cuanto a lo que es rendimiento. Vemos que Signum, respecto al testigo, tiene una diferencia de 160 kilos. En el caso de Experimental 1, la diferencia es mayor, llegando a 400 kilos. En Experimental 2 también tenemos una diferencia bastante mayor. Y en el caso de la combinación del Experimental 1 y Experimental 2, vemos cómo digamos, también hay un incremento de rendimiento respecto al testigo. Entonces, como conclusión, se puede decir que como resultado de esta bioinducción y de esta mejora en la comunicación que se produce entre las plantas y la bacteria, se logra una nodulación anticipada, permitiendo una mejor ubicación de los nódulos, ubicándolo básicamente en lo que es corona y raíz principal, considerando la importancia que eso tiene en cuanto a lo que es nutrición del cultivo. Permite maximizar el aporte de nitrógeno por parte de la fijación biológica y tenemos una mayor tolerancia a diferentes condiciones limitantes, sobre todo cuando estamos en condiciones iniciales de sequía, en donde la planta, las señales que emite la planta, nos limitan el proceso de nodulación. Entonces las bacterias, al encontrarse estimulada para producir el proceso de nodulación, va a formar nódulos. Y la posibilidad de lograr una relación simbiótica de alta eficiencia por los puntos que les mencioné antes. Una mejor nodulación y mejor ubicación de los mismos. Bien. Bueno, muchas gracias. Bueno, agradecemos a Sebastián por la disertación. Nos quedan 10 minutos para preguntas. Si hay alguna, yo les acercaría el micrófono. Sí, yo le quería preguntarle si aparte de estos trabajos, ¿qué otros trabajos hacen en la Regional Lincoln en combinación con Rizobacter? Bueno, sí, en realidad todos los años en todos los cultivos realizamos ensayos maíz, trigo, soja. Como contaba hoy, los aplicamos, digamos, tienen de mucha validez para nosotros porque los volcamos a nuestro análisis de campaña después y podemos realmente sacar el provecho de los ensayos que se hacen en el campo y remarcar también la seriedad de los ensayos. Generalmente yo estoy con Sebastián en los ensayos y uno cuando ve un ensayo por ahí muchas veces, no sé si decir desconfía o qué, pero no está tan convencido, pero realmente con la seriedad que llevan a cabo los ensayos demuestran que realmente todos estos datos son ciertos y que mi aprendizaje de esto es que uno quizás muchas veces pone mucho énfasis en la elección de un varietal, pero no pone énfasis en la elección de un inoculante, lo deja como cuarto o quinto en la lista, e indudablemente esos 300, 400 kilos de diferencia que tenemos en un año como fue el pasado, que no fue un buen año, y con lo complicado que está el negocio, esos 400 kilos realmente sirven y mucho, y me parece a mí que pasa por saber elegir el inoculante adecuado. Sí. Sí, te quería consultar respecto de los experimentales. Sí. Si la diferencia estaba centrada en bionutrientes dentro de la molécula o realmente es una constitución biológica de la cepa diferenciada respecto al Signum estándar. Sí, no, en ese caso los diferentes experimentales que probamos se diferencian por el tipo de formulación que se llevó adelante, digamos, en el momento del crecimiento de la bacteria. Entonces, eso es lo que permite diferenciar un material de otro. Por ahí, bueno, en el caso del testigo, también hay una
como le comentaba antes, también hay no es un inoculante tradicional tampoco, porque durante el proceso de fermentación y el tiempo de fermentación que se lleva adelante, se logra un engrosamiento de la pared celular de la bacteria que le otorga una mayor resistencia frente a condiciones de estrés. Entonces, por ahí, cuando hicimos el ensayo, la idea era compararlo, ya que Signum y el resto de los tratamientos experimentales también tienen ese proceso de formulación. No se tomó como testigo un inoculante tradicional. Seba, ¿en soja de primera tenés datos? Sí, sí, los resultados en soja de primera, por ahí no tenemos un despegue tan grande en el caso del experimental 1, pero sí seguimos manteniendo una diferencia a favor de ese experimental respecto a Signum. En el caso de soja de primera tenemos, comparando el testigo contra Signum, aproximadamente entre un 6 y un 7% de diferencia a favor de Signum. Y después cuando saltamos con el experimental, tenemos un incremento hasta un 10 o un 11%. La pregunta es, ¿eso a qué lo atribuís? ¿A que hay mayor disponibilidad de nitrógeno en el arranque, en la soja de primera? Sí, en el caso, digamos, de la soja de primera, lo que se logra, digamos, por el inoculante en sí, es una inoculación temprana. Entonces tenemos el proceso de fijación comienza aproximadamente entre 15 y 20 días antes que con un inoculante tradicional. Esto te da una ventaja en esa primera instancia. Digamos, si bien cuando nosotros vemos la curva de fijación de nitrógeno y los requerimientos que tiene el cultivo en esa etapa inicial son muy bajos, o sea, estamos teniendo un aporte por parte del inoculante anticipado respecto a un inoculante tradicional. Una pregunta que yo le hice a Sebastián y que me gustaría que la explique Sebastián. Nosotros tenemos dos campos en la empresa. Uno está en suelos clase 1-2 y el otro está en suelos 3-4. Y bueno, también hacemos algo de agricultura en las lomas. Y la pregunta era si básicamente si estos productos se comportaban de la misma manera en diferentes zonas agroecológicas. Sí, un poco era comentar lo que había mostrado, es que cuando tenés condiciones de estrés, sobre todo iniciales, que te limitan esa comunicación entre la planta y la bacteria, la bacteria al ya estar inducida, digamos, y tener dentro de lo que es el inoculante, lo que son los factores NOD, los sistemas de secreción y los lipopolisacáridos específicos, que son factores determinantes del proceso de nodulación, en esa etapa inicial nosotros nos vamos a asegurar una nodulación, que por ahí con un inoculante tradicional no se ve, o sea, no se logra. Después, si a lo largo del ciclo de cultivo las condiciones estresantes te condicionan lo que es digamos, el transporte de nutrientes por parte de la planta hacia los nódulos, sin duda que el número de nódulos te va a decaer y la actividad de los mismos te va a decaer. Que eso es algo que pasa, digamos, con todos los inoculantes. Pero sí, se trata, digamos, por decirlo de alguna forma, de un seguro a la inoculación. Perfecto. ¿Queda alguna pregunta? Perdón. Sí, quería hacer una consulta. En los gráficos se veía que no había mayores cambios en lo que se refiere a el crecimiento de nódulos en corona, pero sí había una fuerte diferenciación sobre estructuras de raíz primaria y secundaria. Sí. ¿Significa que hay un mayor desarrollo de raíces secundarias y raicillas en algunos de los experimentales? ¿O hay una mayor infestación? Sí, ese dato que mostré ahí es el dato del número de nódulos y el peso seco de nódulos. Exacto. O sea que al tener una mejor comunicación lográs colonizar la raíz principal y los nódulos que están ubicados en la raíz principal y en la zona de la corona, o sea, son los más importantes en cuanto a la nutrición de nitrógeno del cultivo. ¿Y no significa que hay una mayor expansión de raíz secundaria? Generalmente en algunas situaciones, digamos, se puede llegar a observar un mayor desarrollo.
pero Gracias. no... Gracias. Gracias. ¿Han estudiado la relación por ahí con los fertilizantes? O sea, si estos tratamientos de cura semilla y de inoculación resisten más por ahí la fertilización, a veces, viste, que el tema de acidez y demás, que inoculación común, digamos. No tenemos datos de eso, pero por ahí lo que te puedo decir es que al tener esa tecnología de osmoprotección que te permite un engrosamiento de la pared celular y una menor desecación de la bacteria, o sea, seguramente vas a tener una mejor respuesta. Y perdón, otra, ¿no? ¿Y tenés algún dato con menores rendimientos que eso? ¿Con 1.200, 1.500 kilos? Ya estaríamos en el tiempo. ¿Queda alguna preguntita más? Si no, bueno, agradecer a Sebastián y a Rizobacter la charla. Y bueno, como mensaje mío, como miembro de APRESID y productores, una herramienta súper útil, abrir la puerta de los campos a las empresas a probar productos. Es engorroso, uno siempre reniega, que no, que la cosecha, que la siembra, que me complicás el día, que pum, que pam. Pero todas estas preguntas salen en el campo. Así que nada, es mi mensaje y a todos muchas gracias por estar. Sebastián, muchísimas gracias.